Vayan conmigo, por favor. Ya el primer libro de Samuel, 2:25. Y no nos vamos a quedar ahí, de ahí por favor se van a Génesis 38. Primer libro de Samuel 2:25. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. El título de este párrafo del capítulo dice el pecado de los hijos de Eli. Y en el versículo 25 dice, leyendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si pecar un hombre, no, los cuales se lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, por ellos, pero no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pueden sentarse. Aquí se está hablando del hijo, me voy a tratar de pasarlo muy rápido, a Génesis capítulo 38. Sí, en lo que me gusta hacer, los hermanos ya conocen cómo predico y de repente hago preguntas aún durante la predicación. Porque uno de mis deseos es predicar como predicaba nuestro Señor Jesucristo. El predicar y enseñar. Anoche platicaba con el hermano William y me dice, yo quiero ser maestro de la Biblia también. Y esto, sí. Y yo me digo, sí, 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 platicamos un poco. Y cuando yo digo poquito, pues no me crea, ya me conoce, ya sabe. Entonces, y dice ahí, los hijos de Eli, siendo sinceros del Señor, que presentan ofrendas en el altar de sacrificios, ellos están haciendo cualquier y toda clase de cochinadas. Es verdad. Incluso metiéndose con las mujeres que llegaban ahí al templo. Y bueno, se tenía que quemarse, le agarraron sus buenos pedacitos de ellos. Y haciendo tal tesoro. Entonces, viene mi Señor y dice que Él ya había resuelto hacerlos morir. Hemos hablado sobre el propósito del Señor para nuestras vidas y hablaba con mi hermano Ismael e incluso ya lo mencionó, que cuando le digamos a alguna persona, el Señor tiene un propósito para tu vida, sí, a mí no me impresiona ese tipo de profecías, lo conozco, pero cuando somos específicos, si alguien viene específicamente y me dice, porque en algún momento han venido algunas personas y han sido específicas y con el tiempo se han cumplido las cosas, amén, bendito sea el Señor. Pero que me vengan con algo muy genérico, hermano, un día vas a morir, pues sí. Hermano, mañana va a salir el sol, claro, pues sí. Entonces, aquí dice que Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Cómo vamos a llegar a morir? Vamos a cerrar nuestros ojitos algún día y yo les he dicho, de repente ustedes me cerraron a mí mis ojos, ustedes no lo saben. Pero lo mismo sucedió con los hijos de, perdón, también sucedió con los hijos, con los hijos de Eli, también sucedió con los hijos de Nadab y Abiú. Nos ofrecieron algo extraño. Sucedió, no dice, pero no dice que algo Samuel del profeta Samuel. Ellos se fueron por caminos equivocados. Los hijos de Joel y Abías, los dos se fueron por caminos torcidos. Ahora, el hecho de que nosotros forzamos nuestro camino, ¿puede interrumpir el propósito de Dios? Nada. El Señor tiene maneras de cómo el propósito de Él se va a cumplir. Ya sea en nuestros hijos, o ya sea por nosotros en nuestros hijos, o en los hijos de nuestros hijos. Pero que el Señor va a interrumpir eso, para nada, no va a suceder por más que hagamos, por más que desordenemos. Entonces, habiendo establecido eso, de que hubieron personas que fueron puestos en lugares altos en el altar del sacrificio del Señor, estas personas sencillamente les importó lo que era la presencia del Señor. Y mis hermanos aquí me conocen, como batalla, como luchando que el púlpito del Señor esté libre.
Entonces, vayan conmigo allá, Génesis 38, esto lo compartí no hace mucho, muy recientemente, y me pareció algo muy, muy hermoso compartirlo con ustedes, y predico y enseño. Así que el título de hoy es Génesis 38, explicado, Judá y Tamar. Qué bonito una pareja, qué hermoso. Judá y Tamar. Veamos los desórdenes que se dieron aquí. Unos pecados horribles, terribles. Son 30 versículos, vamos. Aconteció que en aquel tiempo Judá, o sea, uno de los hijos de Jacob, una de las dos tribus de Israel, Judá significa, ya sabemos, alabanza. La alabanza del Señor, y ya sabemos que se toma bastante corrompida en estos días. Pero su nombre Judá significa alabanza, dice, se apuntó de sus hermanos y se fue a una mitad de la tribu de Adúa, que se llamaba Ira. Curiosamente, el nombre de Ira significa canche, canchito, güerito, nido de piel. En una zona donde todo el mundo era de piel morra. Este hombre era de piel bastante blanca, según entendemos por su nombre. Vivió ahí Judá, o sea, la alabanza, y vive ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, oye bien, gente de Canaán. Y está prohibido por eso, y por todo, está prohibido de que un hijo del pueblo Señor, en este caso Judá, toma mujeres de fuera de la tribu de Israel. Y este hombre puso sus ojos sobre una mujer cananea, prohibido por el Señor. Dice, la cual, dice, hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Sua, el nombre de este hombre significa grito, pero grito de clamor pidiendo ayuda. En alguna manera se podrá aplicar, no sabemos en qué condición estaba este hombre. Llega Judá y me gusta tu hija, pues lleva. Y la tomó y se llegó a él. Platicamos ayer, precisamente platicamos sobre el matrimonio del Señor. Es ese. La tomó y se llegó a ella. No hay fiesta, no hay nada. Se estaba casando con una cananea, prohibido por el Señor, que fuera como una hija del Señor. Dice, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Su hijo significa abrir los ojos, despertar. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Fuerza. Oná, fuerza. Fuerza de varón, fuerza de hombre. Uno se llamaba Amigos y el otro se llama Fuerza de varón. Volvió a concebir 3 hijos. Aquí ya tenemos varios años que pasaron en este periodo. Y dio a luz un hijo y se llamó Sela. El nombre de Sela es pedir. Me debes. Te hice una petición y no me has cumplido. Eso significa el nombre de Sela. Y dice, y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá, recordemos que la avance, tomó mujer para su primogénito, o sea, para que él despertar, para que él abrir los ojos. Pero también tomó una hija de los cananeos, una prohibición de parte del Señor. Judá, siendo parte de la tribu, hijo de Jacob, con Lea, una de las dos esposas de él. Judá se apartó de sus hermanos, si recordamos, porque siempre lo vendieron sus hermanos. Con los ismaelitas y José terminó en Egipto, recordamos eso. En su momento pueden leer. Pero Judá se apartó porque fue el que dijo, vendamos a nuestro hermano. Además le salvó vida en cierta manera. Pero el Señor tenía el propósito de terminar ahí en Egipto, lo sabemos. 400 años después de todo esto sale el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. No sigue hasta ahí. Pero dice, después Judá, en aquella época se escogía, los padres escogían la mujer de su hijo.
asegurándose que su hijo agarrara a una mujer pura, limpia, decente, casta, para hacer descendencia, pero aún era mujer fuera de la voluntad de Dios. Y él, dice, la cual se llamaba Tamar. Tamar significa palmera. Las palmeras generalmente crecen a la orilla de las playas y tienen una raíz porque buscan el agua dulce. La mayoría de agua, obviamente, de ahí está sal, pero muchísimo para encontrar el agua dulce. Y de la manera que están hechas las palmeras, están en una zona donde están las palmeritas y pueden venir. Hemos visto de repente huracanes allá en la Florida, por ejemplo. De los huracanes, las palmeras están que se doblan y van hasta el suelo. Y pasan un huracán y se vuelven a parar y están erectas. Fuerte, resistente a lo que les ven. El nombre significa tamaño, o sea, fuerte, firme. Me gusta cuando la palabra del Señor es explicada de esta manera. Entonces, el discípulo estaba decidido fuera que el hombre al despertar en la habitación sencillamente los tenía cerrados. Y su hermano, un hombre fuerte, de potencia también en desobligado. Y tenemos a C, que significa me debes dar. Entonces Judá dijo, entonces, el primogénito de Judá ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Igual que a Nadab y a Abiú, igual que a Joel y a igual que a Fines y a los dos hijos de Eli. El Señor dice, le voy a quitar la vida. Nosotros aquí venimos, nos levantamos mañana, tenemos preciosos para venir a la presencia del Señor. Y venimos, y Señor, que voy a tu casa, gracias a la pero y a la tarde, que a mediodía, que mañana, que no sabemos si el Señor ya decidió terminar con nuestra vida. Obviamente que el Señor que terminara con nuestra vida, pero recibiéndonos, no terminando nuestra vida porque al Señor no le agrada lo que estemos haciendo. Aquí él no nos dice si él era un hombre que golpeaba a la pobre Tamar, si era irrespetuoso. No, no lo sabemos, pero de todo modo, siendo un hombre que había desobedecido y había incluso vendido a su hermano y se había casado con una mujer cananita, ¿qué enseñanza podían darle a los hijos, a los tres varones que tenían? No era una enseñanza que podamos decir una enseñanza del Señor. La mujer de su mujer ni siquiera se menciona. No sabemos que la pobre mujer de Judá, la hija de Súa. Y Súa, ya vimos que el nombre de Súa significa en griego, ayúdenme, por favor, eso significa. Y dice, entonces Judá dijo a Oná, entonces la alabanza del Señor habló al hombre que tenía la fuerza. Llégate a la mujer de tu hermano. Ay, hermano, perdóneme, tranquilo, aguántenme. Eso era ley del Señor. Deuteronomio capítulo 25, del 1 al 10, en su momento podría leer cuando tengan oportunidad, perdón, del 5 al 10, cuando tengan oportunidad, era permitido por Dios para que el linaje de aquel varón no se perdiera, porque el Señor ya tiene una secuencia de quién es hijo, de quién es padre. El Señor tenía todo absolutamente medido. Si nuestras burras queremos hacer desórdenes e interrumpir el camino del Señor, el Señor no lo vamos a interrumpir, el Señor ya tiene puesto. Ya sea que nosotros, padres, descuidemos a nuestros hijos, el Señor ya tiene escogido al hijo. Y el hijo de nuestro hijo, posiblemente. Si nosotros no podemos ser el camino del Señor y decimos, Señor, soy responsable de una familia, tengo que guiar a mi hijo, tengo que guiar a mis hijos, en el caso de nosotros, tres varones. Tengo que guiar porque hay sitio de vida para ellos y también hay sitio de vida el que nosotros escojamos. El sitio de vida 100% le corresponde al Señor. El propósito de muerte 100% es responsabilidad nuestra. No podemos culpar a nadie por cómo nos vaya de mal al final de nuestros días. Nosotros hemos escogido el camino. Y en este caso, Judá escogió vender a su hermano, no tomando y le haya ganado, porque el Señor había prohibido. Y puso sus hijos en una tierra donde el Señor había dicho que y todavía consiguen a Tamar para que se case con su hijo. Aquella mujer que significaba firmeza y su hijo, que significa despertar los ojos. Y aún es que este hombre no lo sabe.
Y le dice, y sabiendo Onán, perdón, y le dice, llégate a la mujer de tu hermano, de Deuteronomio 25, del versículo 5 al versículo 10, era permitido por Dios para que no se interrumpiera el linaje. Entonces, dice, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, cásate con ella primero. Cásate y llégate a ella primero. O sea, únanse físicamente, esa es la unión del Señor. Y levanta descendencia a tu hermano, o sea, el hijo que tenga va a ser de tu hermano. Porque tu hijo, siendo el primogénito, escuchemos, el primogénito era el que recibía la bendición primera del padre, la herencia mayor, el mayor pedazo de tierra, los mayores, lo más grande que tuviera el padre. Él lo tenía. Pero pues, fue mal. Y el Señor dice, le quitó la vida. Ay, se murió el hijo mayor del hermano, sí, ay, tanto futuro que tenía, iba a heredar del padre, pero mire, se murió. Qué pobrecito. Bueno, y se le quitó la vida. Y sabiendo que o sea, aquel curso de potencia de varones era su nombre, este hombre que es su hijo no iba a ser para él, dijo, no, espérame un momentito, Señor, Dios está equivocado. Oye, es la mujer de mi hermano, sí, pero es permitido, estamos en los principios de la humanidad, es permitido. El Señor lo permitió, como dije Deuteronomio 25 del 5 al 10. Entonces le dice, y llégate para que haya herencia para tu hermano. No, espérame. Yo soy una, voy a agarrar a mi mujer y quiero mis hijos. Y quiero que lo que él iba a ser para mi hermano es que sea para mí, para mis hijos. Como le digo, no, no. Es más, te has equivocado. Bueno, si el Señor lo permite, si Dios lo ha permitido, mi hijo, no. Entonces, viene este Onar, en vez de utilizar su fuerza de varón que tenía para preñar que viene y dice, y sabiendo Onar que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su que es la Biblia, se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, pero no da descendencia a su hermano, es egoísmo, ¿no? Yo lo quiero para mí. Mi hermano, la bendición me corresponde a mí, la herencia me corresponde a mí. Pero si hay un hijo de Israel, aquel que no despertó, que no abrió los ojos. No. Entonces empezó a utilizar a la mujer para placer de él mismo, para satisfacción de él, sin hacer lo que le correspondía. Y eso no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. Dice, y desagradó en ojos de Jehová que hacían y a él también le quitó la vida. Y Judá, aquel hombre que se había portado mal con sus hermanos, con su padre, su madre, aquel que viviendo en tierra ajena, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya murieron mis dos hijos. Mi primogénito, él no abrió los ojos, no quiso hacer las cosas bien. Y luego mi honor, el que le dio fuerza de varón, no quiso hacer tampoco. Me queda mi último hijo, Sela. Pedido, petición, me debes. Significa el nombre de él. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda, ni modo, ya estuvo. Quédate viuda en casa de tu padre, allá que te cuide. Hasta que crezca Sela, mi hijo. Recuerden, pedido, peticionado. Sé que te lo debo, Tamar. Sé que ese es el orden que hay. Pero dijo, para él dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. En su corazón Judá había decidido no cumplir con la palabra del Señor. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Cumplió lo que era el honor de que la mujer tenía que recluirse de nuevo con el padre y cuidarse, que la mujer no podía ir y casarse con cualquiera porque no tenía descendencia. Si hubiera tenido descendencia de él, sí se le permitía en su viudez. Pero como la mujer no podía quedarse sola, recordemos, le dijo María, le dijo, Juan, he allí tu madre, María, he allí tu hijo, porque no, en Israel no podía quedarse una mujer viuda, sola, desamparada, porque servía como cualquier trasto. Todo el mundo la echaba a la vida y esa mujer era una desgracia. El hecho de que no hubiera tenido descendencia.
Entonces estaba y en las áreas ahí, por supuesto, estamos hablando de Canaán. Y esta mujer no iba a tener quien la mantuviera en su vejez. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, estoy en el 2. Murió la hija de su, o sea, la esposa de Judá. Su, acordémonos que significa aflicción, súplica, pedir ayuda. Después Judá se consoló, se pasó su luto, posiblemente 2 años, no sé, no lo dice. Y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timná. Timná significa sencillamente territorio, eso es todo, no hay más. O sea, subía a las tierras de él. Y recordemos de que allí vino una de las mujeres de Sansón, en su momento lo busca por ahí. Pero bien, él y su amigo Ira, el Olamita, o sea, el canchito, pues el güerito. Y fue dado aviso a Tamar. Aquella palmera se le avisó y se le dijo, tu suegra Judá está subiendo a trasquilar ovejas. Entonces, estoy en el 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Esta mujer se vistió de una manera que indicaba de que ella no estaba ni en luto y que indicaba que no tenía marido. Y donde dice se cubrió la cara y se rebosó, o sea, agarró un chal y se lo echó encima. Vamos. Ahora va a ver usted Judá que no me dio a Selah, que me lo debe, o a Selah. Aquel que ya estaba pedido, me debes. Entonces dice, perdón, se rebosó y se puso a la entrada de Enaí, junto al camino de Timnat, el que iba a las tierras de ellos, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer, o sea, tenía que cumplirse. O sea, ya está grandecito el muchacho y me lo debe, y yo necesito herencia, necesito familia. Lo que era de él me corresponde, lo que va a dejar su papá, los terrenos, las ovejas, todo eso me corresponde a mí porque fui mujer de él, aunque no de tu familia. Entonces esta mujer, esta palmera firme, no se iba a quebrar. E iba a hacer todo lo que fuera posible con tal de conseguir la herencia que le correspondía. Ambición. Voy a hacer lo que sea, cualquier cosa, con tal de conseguir lo que espero. Pongámonos de repente en ese lugar. El otro día escuché a alguien y no me quiero desviar mucho por el tiempo. Alguien que decía, yo admiro. Otra, yo admiro a Abigail y le digo, Dios mío, esta gente no ha leído. No lee. Y dice, y la vio Judá, y la tuvo por ramera. Eso era lo que ella quería. Lo provocó. Pero traía la cara cubierta y una rebozo sobre el cuerpo. Y recordemos que Judá estaba solo, ocupaba compañía, digamos, qué bonito, qué fácil. Ay, Señor, ocupo compañía, por lo que me caiga está bien, Señor. Error grande. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó, vino, ahí está, no, esta muchacha, qué sé yo, y continúa, no, dice, vio y se acercó a él, se apartó de su camino. El camino bíblicamente representa el testimonio del varón. Señor, endereza mis caminos, endereza mi testimonio. Pero en este caso viene aquel y se desvía la vez y se apartó del camino hacia ella y le dijo, para llegar, él le dice, llegarme a ti. Pues sabía que era su nuera. Fíjense qué drama más terrible. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? O sea, ¿con qué me vas a pagar? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y aquella mujer, y me dijo, un cabrito, si supieras que todo va a ser mío. Está bien, un cabrito. Hagamos cosas. Entonces Judá, perdón, hizo un cabrito de las cabras y ella dijo, perdón, ya responde en el 17, yo te enviaré del ganado un cabrito. Te lo voy a mandar de regreso. Y le dice, mira qué fácil. Mira qué fácil. Porque le dice,
yo te voy a mandar el cabrito. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. A mí me vas a dejar garantía de que me vas a pagar por lo que vamos a hacer. Entonces Judá dijo, te daré. Y ella respondió, mira las cosas que esta mujer le pide, porque iba, esta primera no se iba a quebrar tan fácilmente. Iba decidida a fuera con tal de conseguir sus posesiones terrenales. Llámese iglesia, que está con la iglesia, la mujer está comparada con la iglesia. Y la iglesia quiere obtener cualquier cosa, lo que sea del Señor, haciendo suciedades dentro de la iglesia. Y nada nos va a detener, hermanos, amén. Cuando somos una familia y no vamos a que bendito sea el Señor. Y le dice, entonces Judá dijo, recuerden la alabanza, eso significa. ¿Qué prenda te daré? La alabanza corresponde, digo, corrompiéndose, prostituyéndose la alabanza. Ella respondió, tu sello, tu botón y tu pan que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llevó a ella y ella concibió de él. Quedó preñada esta mujer del suelo. Ay, hermanos, esas cosas, hay cosas peores. Son terribles. Nosotros en nuestra naturaleza humana hacemos, siendo que el Señor nos salva con la mujer que nos corresponde y ahí ven con los hijos y viendo a mí otra cosa. Y las mujeres también no se quedan fuera, porque para que un hombre sea infiel, siempre tiene que haber una mujer. No se puede de otra manera. Y ahora, con tanta cochinada que ya necesita. El hombre más infiel, hubo mujer para eso. No se puede de otra manera. Dame tu sello, tu perdón y tu mano. O sea, dame tu sello. Era un anillo que ellos traían, que con eso se como una firma. Que firmaban documentos, papeles que hacían su nombre. Tal vez algunos no escribían, no lo sé, pero dice, pues en vez de escribir su nombre, sellaban en el papel y él decía que aquel sello, que no, Señor, dame tu sello, dame tu anillo con el que sellas. Dame el corazón que traes, que significaba utilidad. Y dame tu báculo, que es tu vara, tu callado, mi aliento. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Tu vara y tu callado. Es lo mismo que el callado. La vara significa para corregir a las ovejitas. El pistón este es para arreglar a las ovejitas. El que tiene, como que tú se le dice, dame tu cordón y tu báculo. Entonces, de repente, no sé, un bastón por ahí. Oye, ese bastón, ya sé de quién es. Yo sé de quién es. También el bastón de cada uno era reconocido. El bastón significaba autoridad pastoral incluso. Autoridad sobre su casa. Imagínense un pastor comprometiendo su sello del espíritu que hay en él. Y también no me refiero específicamente a un pastor, sino a un hombre que es responsable de su familia, comprometiendo su sello con el Señor que lo ha sellado y con aquello que el Señor lo ha ceñido y con el pastor pastoral con el que tiene que guiar a su familia, comprometer por hacer cosas que al Señor no le agradan. Con alguien que ya decidió en su mente, en este caso Tamar, a este hombre, o me da, es mío, me da sed, o yo veo cómo se lo tumba. Se levantó y se fue ella, y se quitó su velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. O sea, regresó después de haber hecho su pan, se regresa a donde está. Y aquí no ha pasado nada. Y Judá envió a las casas. No, o sea, aquel muchacho, pues, oye, yo me prometí y le voy a mandar esto, pero no tanto por eso, sino porque aquella mujer tenía su sello, su báculo y su cordón. Sí, y total, era una cualquería de la casa. Y Judá envió un cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita. Oye, adulamita, oye, amigo mío, oye, mira, oye, güerito, si quieres, dame un favor, ¿qué pasó?
¿Qué crees que lo que hice en el camino? Por ahí una muchachona y, hazme un favor, llévame este encarguito para que no me miren que yo lo llevo. Si vas tú por mí, si vas tú por mí. Bueno, y el otro, pues, ¿para qué somos ricos? Yo te como. Los amigos. Y nadie se va a dar cuenta. Pues tú dale el cabrito y pues, por ahí. Pero yo no quiero que me miren a mí. Y yo, mira, 21 y dice, versículo 21. Él la buscó, dice, pero el 21 dice, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim? Junto al camino. Y ellos le dijeron, no estaba aquí, ramera, aquí no hay ninguna. No, no sé de qué estás hablando. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no le hay. Y también los Judá dijeron, aquí no ha estado ni medio. Judá dijo, pues, ¿qué le quede? Mi sello, mi báculo y mi corona, ¿qué le quede? Pues usted me consigo. Fácil. ¿Qué le quede? ¿Qué va a poder hacer esta mujer con eso? Ella se lo pierde. Yo puedo conseguirme otro sello si hablamos espiritualmente. Yo voy a hacer mi cosita total, el Señor, pero no, yo he escuchado eso. Voy a hacer mi pestradita, una canita al aire total, el Señor, por favor. Voy a perder la autoridad con la que el Señor me ha seguido, total, el Señor me restaura. Voy a perder mi vínculo pastoral o lo que el Señor me ha puesto sobre mi familia, como pastor de mi familia, como sacerdote de mi familia. Lo dejo total. Sigo otro, me consigo otra familia y ahí sí voy a hacer las cosas bien. Feliz. Porque el Señor quiere que sea feliz. Mentira. El Señor no quiere que seamos felices. Felicidad viene, pero es temporal. Le haré un buen trabajo, ahora estoy feliz. Perdí mi trabajo y ahora qué tristeza. Felicidad es temporal. Lo que el Señor quiere es que seamos salvos. No es lo que quiere. Y si no, veamos de qué manera se logró nuestra salvación, sino a base de mucho sufrimiento. Y de qué manera Pablo, los apóstoles, todos ellos, menos Judas, igual también que murió de muerte natural, según entendemos. Pero todos lograron su salvación por medio de sufrimiento. Y que nosotros, ay hermano, yo quiero ser feliz, por eso voy a dejar a la mujer esta, y porque ya me han sucedido cosas. Pero no ore por mí, por mi felicidad. Esta mujer ya no la ando conociendo a otra muchacha, mira qué bonito. Ojalá que el Señor te quiebre las patas. En serio, le digo, ojalá que te vaya mal, que te corte toda bendición, que te dejes sin nada. Porque es la única manera que nos regresamos al Señor cuando nos quedamos y pedimos gritos de ayuda. Su Señor ayúdame, salve. Y buscamos con el Señor. Y llámese mujer también. Marido, si hay que ver acá, total, ahí hay otro muchacho que me pinta el cielo de colores bien hermoso. Que el Señor quiebre las puertas y que la deje sin nada. Y que regrese pidiendo perdón, no solamente al Señor, sino también en su casa. Y ojalá sea perdonado. Entonces dice, ¿qué de las tres? Mi sello lo consigo otro. Y ya sabemos. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, cuando la pancita empieza a levantarse, llegaron donde Judá diciendo, bueno, pues, esa muchacha ya sabía. Esa muchacha es perversa de Judá. ¿Qué hizo? Se fornica. No se esperó en la casa de su papá y quién sabe con quién se habrá ido a meter. Dice, porque está preñada, está encinta. Causa de las comunicaciones que no sabe qué cositas estamos haciendo. Y Judá dijo, sí, queme esa mujer. Hay que quemar esa mujer. Falló a la promesa. Le dije que se esperara, que yo le iba a dar a mi hijo, pero Judá ya había decidido no darle a su hijo. Mentiroso. ¿Mentirosa qué? Mentirosos los hijos, mentirosos todos. Aquí se le quedado volando en el aire, queda que no, ni para dónde, no tenía ni lugar ni espacio. Selah, aquel que había sido pedido y que había sido prometido. No se cumple, dice, pero ella, cuando la saca, y esperó que llegara la turba de Jehová.
Y todos iban decididos a sacar a esta mujer. Y ahora, ¿qué fascinó? Una, con una, con una, y un montón. Y la muchacha ya tiene 2, 3 hijos, y uno de cada uno, y es una pedacera de una regadera que tienen por todos lados. Y en especias, la casa del Señor, la esposa del Señor. Ay, mire qué bonito, se ha preñada la hermana y me están grabando, yo no sé, le estamos transmitiendo, no sé. Ay, mire, se ha preñada la hermana, ay, mire qué bonito. Y esta vez, ¿quién será el papá? ¿Quién sabe? Ya lleva 3, sí, no sé. Pero le puse a celebrar su baby shower en la casa, aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Porque sí, vamos a celebrar la fornicación. Vamos, tráetelo para adentro. Claro. Pero esta mujer todavía tiene marido, pero después estoy viendo, no hay problema, vamos a celebrar el adulterio. Tráetelo. Hermano, delante, mire, delante del Señor, la vamos a poner aquí, paz, esta calle. Adúlteros, fornicados, sucios, delante del Señor. Amén. Sea bendición de cada sus hijos. Pero la iglesia se ha ensuciado tanto que les importa menos que un pepino hacer cosas y ofender al Señor. Como le hermano y a la hermana y por eso digo, en esta iglesia se le da la gloria solamente del Señor. Nada más. Aquí no hay nada para el Señor. No sabemos para la esposa del hombre. Para nada, igual. Lo tienen prohibido. Entonces dice, cuando esta mujer la sacaban, envió a decir a su suegro, cuyas son estas cosas, estoy encinta. El dueño de este cordón y de este, ese fue el que me preñó. Judá, y ese niño ha venido. Vamos a ver, pues que este también me la mete, todo me da que era para mí, pura mentira, ya está. Y dice, también dijo, mira, entonces Judá dice, mira de quiénes son estas cosas, el sello, el cordón y el barro. Entonces Judá no se reconoció y dijo, me detengo ahí. Cuando un padre o una madre o alguien responsable de una familia, ahora llámese la familia de ustedes, cuando un pastor es sorprendido o la esposa del pastor sorprendida en adulterio o en fornicaciones, alguien por ahí, rápidamente, hermanos, yo soy pastor de la iglesia y la verdad a mí mi mujer no me atiende. Y pues ya veo uno pues solito y me dice, y pues yo voy a, no, ¿verdad que en congregación? Ustedes me apoyan y dirán, sí, la congregación. Y el púlpito, la casa del Señor, el orden del Señor. Ay, hermano, y eso lo he visto casos. Y la hermana, pues, no, y se va la se va, y el esposo trae, ay, hermano, la sube, y hasta le llaman pastor. Pastora no hay bíblicamente. Y el que quiera platicar conmigo, no hay pastor. Pero resulta de que ahora ya trajeron a la que traía, agarran a la amante y la concubina y a la suben y también hasta le dan título de pastor. Sí, el púlpito del Señor. Y a continuación y se excusan sus padres. Es que esta no me atiende, es que este no me cuida, es que esta no me da, y empiezan a caerse el pleno. Y yo, por lo tanto, tengo derecho a ser feliz. Pero dijo Judá, en vez de excusarse, en vez de decir, por esta mujer que me engañó, porque se puso esos trapillos, esto pues, uno es malo y uno es débil. Claro que es, digo, yo no sea mentiroso. Y dice, pero Judá dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le daba cela, o sea, que estaba prometido, ese es su nombre, cela a mi hijo, y nunca más la conoció. O sea, nunca más la conoció significa nunca más se volvió a llegar a ella. Cometió su error, Señor, perdón. Nunca más se acercó a ella. Y aconteció que en el tiempo de dar a luz, o sea, el propósito del Señor no se va a interrumpir, aparte de todas las porquerías que acabamos de ver. Y cuando aconteció que el tiempo de dar a luz, estoy en el 27, he aquí había gemelos en su seno, de la familia
De Isaac con Raquel también venían unos gemelos, lo recordamos, Jacob y Esaú. Ahora resulta que uno de los hijos de Jacob, a Judá también le nacen gemelos. Pero hubo un pleito entre Jacob y Esaú, y se vendió la primogenitura de Esaú. Véndeme con la primogenitura, está bien, Jacob, está bien, te la vendo y que me da pues un platito de frijoles, está bien, lentejas, dice la Biblia, frijoles. ¿Cómo le importa la primogenitura? A él tampoco le importa la primogenitura. Y conocemos la historia, y si de repente, pues por favor lee la historia de Jacob y Esaú, si no la leída en algún momento. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en sus senos, en la barriga de Tamar. Y sucedió que cuando daba a luz, recordemos el nacimiento de Jacob y Esaú, que sacó la mano al uno, y la partera tomó y ató su mano con un hilo de grana, o solo con un cordoncito de color rojo. Esto no da para ningún permiso que para nuestras gentes les andemos amarrando cosas a nuestros hijos y haciendo tantas cosas. Esto era costumbre, pero en ese momento porque estaban naciendo gemelos, nada más. Porque había que asegurarse de la manera que ellos entendían que nació primero era el primogénito. Pero biológicamente, de acuerdo a la ciencia, de la medicina, el que nace segundo es el primero. Por eso el Señor revertió los papeles. No va a ser el menor, va a ser el mayor. Esaú es el menor. Y en este caso están haciendo también gemelos. Y el segundo, si era iba a ser el mayor, y se vuelve a cumplir lo que Señor. Y si creen, métese por ahí en internet, cuando nacen gemelos, ¿quién es el mayor? ¿El que nace primero o el segundo? La ciencia dice es el segundo. Porque el segundo, el que nace el segundo, pero el que sale el segundo, es el que fue concebido primero. El primero que una unión aquella era su hermanito, y luego 2, 3, 4, 5, 6, no sé lo que sea. Pero el que nace este último es el primero biológicamente. Y el Señor lo sabía y él ponía ahí. Y le digo, busquen, de repente. A veces siento que el hermano de Cristo, y es cierto, y así es. Entonces, dice, salió el primero y le amarraron su manita. Pero volviéndole a meter, no. He aquí salió su hermano. Y él le dijo, qué brecha te has abierto. Y llamó su nombre Fares. ¿Qué significa precisamente eso? Brecha, abrirse brecha. Y por eso le pusieron su nombre. Pero luego viene su hermano Zara, allí con Z, lo vemos más adelantito, y dice, y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, el que ante los hombres era el marido. Pero no, el Señor puso el orden que era. Salió su hermano, al que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara, con Z. Y Zara significa sencillamente nacimiento, nacer. Eso es todo lo que significa. Pero Fares significa abrirse brecha para continuar el camino. Aquel que se abre brecha, aquí hay que hacer el camino. No, aquí no hay camino, pues hay que hacerlo. Hay que hacer una brecha. Y como dije, el orden del Señor no se iba a interrumpir. Allá en Lucas 20, 27, 40, porque nos queda un tiempecito para leer eso. Lucas 20, 27, 40. Pero no lo vamos a leer todo. Nomás aquí la pregunta era sobre la resurrección. 27 dice, llegando entonces algunos de los saduceos. Y aquí nos aclara que eran gente que no creía en la resurrección. ¿Te mueres? Te acabaste. Llámese testigo de Jehová hoy en la época. Que la alma no es eterna, nos morimos, aquí es el reino, aquí es la eternidad, nos morimos y se acabó y esto. No hay más después del amor. Tenemos. Llegaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver restauración, le preguntaron diciendo, maestro, como son de hipócritas mentirosos. Iban a provocar.
como cuando sorprendieron a la mujer en adulterio, se le acercaron, maestro, dice la ley de Moisés que cuando agarremos mujeres como esta, ¿qué les apedreamos? ¿Tú qué dices? En este caso le dicen, maestro, si el hermano de alguno muriera teniendo su mujer, allí sabían ellos el orden del matrimonio de Levirato, que si no había descendencia, en este caso vimos que eran tres hermanos, más fueron dos, el tercero no llegó. Pero aquí vienen estos saduceos y le ponen el número grandote, ya sea en Mateo o en Marcos, nos dice una mujer, y habían siete hermanos. Esto se va con solo, con siete. O sea, la casa con siete mujeres. Digo, con siete hombres, aquella mujer, siete hermanos. Y esa ley del levirato, del matrimonio de levirato, continúa todavía durante los tiempos de nuestro Señor. De ahí en adelante, después de la resurrección de nuestro Señor, se acaba. Pero dice, maestro, Moisés no se escribió, o sea, te vas a poner en contra de Moisés, cuidado. Si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, y su hermano se casare con ella, y levante descendencia a su hermano, hubo pues siete hermanos. Ahí los dejo. Lean en su momento, por favor. Pero el Señor les dice, en el versículo 34, los hijos de este siglo, o sea, los que están vivos, se casan y se dan en casamiento. Más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, los que ya se adelantaron, los que ya están muertos, y dicen, dignos y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, se acaba, llegar para allá, ya estuvo, porque el matrimonio es nomás la procreación de hijos para la unión real y para la unión espiritual entre la pareja, el hombre y la mujer, y que darse el humano dentro del matrimonio, por supuesto, dentro del matrimonio. No, pues que esta mujer pues se aguanta. Y vean cómo le hace, trabaja juntos en el camino del Señor. Y dice, porque ya no van a poder morir, ya son eternos, ya no hay necesidad de que haya más descendencia. Y la razón es porque en el versículo 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, o sea, los que alcanzaron la misericordia del Señor y están esperando la resurrección de los muertos. Ellos también son parte de eso. Respondiendo, miren, respondiendo a algunos de los escribas, ya no los saduceos. Los escribas eran los que conocían la palabra más que los saduceos. Dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más, o sea, no se atrevieron a preguntarle más. Por eso, cuando yo les doy Biblia, yo doy las bases bíblicas de todo. Y con hermano, que en semanas, cuando no, yo no dije eso. Que había un permiso y fue tramitado. Y que en el cielo no habrá más. Sí. Entonces, esta es la brecha. A pesar de que su padre Judá y su madre Tamar, que no debió haber sido su madre, imagínense el suelo con la nuera. Los hermanos, un desorden que a nosotros en esta época, como lo veríamos de fe, pero resulta que en iglesias se ven cosas terribles como esta. En su momento, por favor, lea la primera carta de los Corintios, versículo 6, donde dice un caso de adulterio juzgado. Ahí lo lee. Ayer el hijo le había quitado la mujer al padre. Eso es lo que está ahí en la segunda carta, la primera carta de los Corintios, capítulo 6. Entonces dice que ninguno de ustedes que sea espiritualmente suficiente, o sea, firme en la iglesia y que les diga a este hijo que tiene a la mujer de su padre que se vaya, salgan de la iglesia. La iglesia está muy tranquila y todo, y como dije, les importa un pepín la santidad del lugar del Señor. Y sí sucede. Primera carta de los Corintios, capítulo 6. Entonces, ¿cómo sabemos que el Señor no interrumpió el orden genealógico que el Señor tenía? Vamos a repetir en Mateo capítulo 1. Y hay gente que me dice, hermano, a mí no me gusta leer esas partes de la Biblia, se me hace muy aburrida, pero ahora lo vamos a leer. Tenemos unos minutitos todavía.
Y vamos, capítulo 1, versículo 3. Judá engendró, o sea, preñó a Tamar, y de Tamar nació, y de ellos dos, de la unión ilícita, sucia, abominación delante del Señor. El Señor sabe lo mejor de ahí. Y dice, Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares, aquel que se abrió brecha, aquel que continuó con el camino. Y a Zá, Fares es romana, Aram engendró a Minadab, Minadab a Naasón, Naasón a Salmón, engendró a Raab. Recordemos quién era Raab, allá en los muros de Jericó, que se acuerda, una prostituta que escondió a los dos espías israelitas, que qué le costaba ganar puntos con el rey. Decía, Señor rey, allá de los espías del pueblo de Israel nos escondieron. Por lo tanto, el pueblo de Israel, Josué le prometió que a ella Dios nunca le iba a pasar nada. Entonces esta prostituta se menciona y les nombre que es, si queremos ver el mismo, y dice, esta mujer, dice, engendró de, o sea, santificando a una mujer Jericó, fuera del pueblo del Señor, y de ahí nace Boaz. De Boaz dice, Boaz peña a una mujer moabita que venía de las dos tribus huyendo de Sodoma y Gomorra, viene y las dos hijas de Lot, de su las dos hijas quedan preñadas de su padre. Y de ahí nacieron los dos tribus, las tribus de los amonitas, de donde venían, y la de los, perdón, de los moabitas y los amonitas, Moab, de donde venían. Y el Señor se había prohibido que ninguno de la tribu que se uniera al pueblo de Israel. No más que hablaba de los países, dicen algunos, pero por eso permitió el Señor que en de Israel, siendo que era de una tribu, de una población, de un pueblo maldito por el Señor, por haber nacido de un y de padre con sus dos hijas. Qué terribles esas cosas. Y dice, Perú dice, Perú, lo Isaí, no puede ser, dice que no gana, pues el Señor va a escoger lo mejor. Por más que hagamos daño a la familia del Señor, miras, el Señor ya tiene escogido quién ser el juez y va a continuar el camino, y nosotros no podemos quedar cerca de nuestros hermanos como sucedió con Judá. Y aquella mujer, es cierto, también siguió lo que ella quería, la herencia para padres, y ella se quedó bien. Está bien, conseguí mis posiciones terrenales, aunque me fui y me prostituí, pero yo tengo lo mío en esta tierra. Pero el alma aquí, ¿dónde está Tamar en estos días? Y dice, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Recordamos a Betsabé, aquella mujer que David, en vez de estar ahí en la guerra, donde debería estar junto con sus soldados, se acercó por aquí y desde el balcón vio a aquella mujer, a Betsabé, bañándose y la vio hermosa, tráigame esta mujer. Le robó la mujer al marido David. Y no solamente le robó el marido, sino que la preñó también. La preña esta mujer y para que la gente no se diera cuenta, trajo a Urias Eteo, duerme con tu mujer. Y aquel dijo, no voy a estar aquí durmiendo con mi mujer. Y mis soldados se llaman matándose. El hombre durmió afuera de su casa, Urias. Y se da cuenta y le dice, lo pones con un papelito ahí, vete para allá de regreso a la batalla, o sea, que te acabó tu vacación, también yo me voy. Y el papelito decía, cuando lo abrió aquel, el jefe, creo que habla, si no me equivoco, cuando habla y decía, no lo leyó Urias, pero decía en su papel, ponme a este hombre y la parte más dura de la batalla y que muera. Y lo ponen allá adelante y Urias muere. Y ya David se queda tranquilo, dice, no, pues ya agarré. Pero de ese asesinato, de esa comunicación, de esa quería ver el Señor y Salomón. Salomón, el que construyó el templo de que su padre David no le fue permitido construirlo porque David tenía las manos llenas de sangre. Había matado, aún sin permiso del Señor.
Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat, y aquí hay unos nombres tan hermosos que nos podemos quedar, Dios mío, aquí hay de todo. Pero van a ver hasta el 9 si quieren, y dice, y acá está Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés, reinó de 40 años, pero fue más perverso, porque incluso trajo el sacrificio de niños en el pueblo, que más niños para el dios Moloch. Manasés, 40 años, pero llegó un momento que le dijo, Señor, perdóname. Y el Señor lo perdonó y lo restauró su reino de Manasés. Y váyanse con otro montón de nombres ahí. Pero en el versículo 16 dice, 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob, pero este es otro Jacob obviamente, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Versículo 1 de donde estamos aquí en Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si leemos allá en Lucas, capítulo 3, y perdónenme si los estoy deteniendo un poquito más. Lucas 3. Versículo 33. Lucas 3, versículo 33. Dice, 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares. Fares, hijo de Judá. No menciona el Señor ahí el pecado. El Señor, cuando tiene misericordia y nosotros llegamos y nos aplastamos delante del Señor, el Señor cubre multitud de pecados. Y voy a repetir lo mismo. El Señor nos ha puesto delante de una familia. A mí me ha puesto delante de esta familia. Me ha dado un sello igual que a ustedes, mis varones. Nos ha dado un cordón de autoridad y un pacto para guiar a nuestras familias. Si no lo hacemos como debe de ser, como lo hizo Judá, el Señor de todos modos va a cumplir su propósito. No vamos a poder interrumpir. El Señor permitió, es cierto, Tamar en su mente, pero el Señor permitió de que esta mujer quedara preñada para que naciera Fares, el que abrió brecha, y Zara con sed. ¿Qué más nació? No la da ni gloria ni nada para nadie. Ahora, ¿cuál de los dos somos nosotros? Somos aquellos que abrimos camino, que somos responsables de una familia, responsables de una mujer, de nuestros hijos, o somos de aquel que sencillamente nació y hasta allí. Que cumplimos los 4 pasos de la vida del hombre, que son nacer, crecer, reproducirse y morir. O somos hijos de un Dios que es Dios de vivos. Nos ponemos de pie y le cantamos a nuestro Señor.